¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Vamos esperando un poquito a que se vayan inscribiendo se vayan integrando algunas otras personas a la transmisión. Gracias. No, al contrario, gracias. Gracias a ti que abres este espacio para que conversemos esta noche sobre este tema, que es un tema sumamente sensible, es un tema que nos mueve a todos, que a todos nos transforma, es un tema para reflexionar, ¿no? Sí, bueno, aquí a las personas que ya estamos a partir del próximo mes vamos a tener en Centro Re una formación en, en orientación tanatológica, es decir, se la dirigimos a personas que tengan el deseo, la vocación, el interés de formarse para acompañar, ¿no? Y bueno, pues de eso quiero compartir contigo, Liz, y con las personas de Centro Red, para compartir un poquito sobre de qué va esta formación y qué es la tanatología y qué implicaciones tiene el que la llamemos humanista. Ok, bueno, pues seguramente algunas personas se irán conectando, se irán agregando a esta transmisión. Y bueno, lo primero que me encantaría es como presentarles a Carlos Ávila, ¿de acuerdo? Además de que, bueno, es una persona que quiero con todo mi corazón. Independientemente de eso, me parece que es una persona, además es una persona que admiro y respeto muchísimo, porque es una persona que se toma profundamente en serio y con muchísimo respeto y con muchísimo cariño lo que hace, que es acompañar personas, ¿no? Entonces, quiero compartirles un poco quién es Carlos Ávila. Él es psicólogo clínico, maestro en resolución de conflictos, especialista en desarrollo humano, musicoterapia, terapia narrativa y terapia psicosomática. Tiene una formación en terapia gestalt y en terapia existencial, una formación en teatro gestalt, estudios de carácter, meditación, comunicación no violenta, comunicación para la paz, métodos alternos de justicia, trabajo cognitivo-conductual con adicciones, estudios en trastornos de la alimentación, bien ser existencial, ironía, subjetividad y crisis de la modernidad, modernidad y posmodernidad, filosofía platónica, bioética y prácticas restaurativas. Y bueno, tiene más de 20 años en la práctica de la terapia y más de 26 en la capacitación de grupos. Bienvenido, Carlos, con este tema en el cual vamos a reflexionar sobre la muerte. Hablaremos de la muerte, del duelo desde una mirada humanista, una mirada que acompaña, una mirada que comprenda. Gracias. Y quería iniciar también un poco en este tema de, pues de tratar como de entender qué te gustaría compartirnos acerca de esto que es tan sensible. Bien, cuando se me ocurre que hace falta un entrenamiento para personas que quieran acompañar a personas, ¿en qué situaciones? La tanatología acompaña en muerte, en procesos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Es decir, acompaña a personas que por alguna razón se encuentran y sabemos que se encuentran cercanos a morir, a personas que son familiares de esa persona que está cercana a morir, a personas que han vivido la pérdida de un ser querido y que pueden beneficiarse de cierta forma
de que haya alguien que se ponga ahí a un lado, acompañando estos procesos de una manera que respete el ir natural de los procesos, ¿no? Hay un libro que es fundamental para todas las personas que les interesa la tanatología, que es sobre la muerte y los moribundos, de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Esa mujer, en algún momento de su vida, inicia una investigación con un grupo de, mm, ¿cómo se llaman? Los que están en aspirantes a sacerdotes, que están en el, se me olvidó cómo se le dice. Seminario. En el seminario, sí, un grupo de seminaristas, orientadores, y lo que hace es visitar constantemente un centro hospitalario a las personas que se encuentran en el área de cuidados paliativos, es decir, personas que ya no se les está dando un tratamiento para curarlos, sino nada más se les está cuidando el dolor y reduciendo el sufrimiento, porque ya se les ha determinado que no hay manera de que puedan curarse por los medios médicos conocidos. Y entonces ella y sus voluntarios le hacen entrevistas constantemente a estas personas que están en esta ala y a sus familiares, ¿no? Y hacen una investigación de querer entender qué les va pasando, qué van sintiendo, qué van pensando, qué van experimentando tanto estas personas que están cercanas a morir como sus familiares, ¿no? Y esta investigación es de un tipo completamente explorativa. Vamos a ver, yo quiero entender qué es lo que te gustaría que la gente supiera de este momento de tu vida, cómo se siente que te digan que estás cercano a la muerte. Y algunos decían, es que yo escuché que me dijeron que ya no había cura, que lo único que había que hacer era esperar y curar mi dolor. Y esas personas decían algo así como no lo puedo creer, a lo mejor se equivocaron, ¿no? Y en otros momentos estaban como muy aceptantes y diciendo, bueno, pues ya toda mi vida ha sido buena, quizás ha llegado el momento de terminar. Y otras personas se enojaban muchísimo porque sentían que todavía tenían mucho que dar. Y algunas personas estaban haciendo este proceso que le llamaba de negociación, ¿no? Que es como estar viendo si qué tal que mejor, si me esfuerzo más y le echo más ganas a la vida, quizá Dios me dé otra oportunidad. Y los familiares hacían cosas similares, como decir, oye, mi hermana tan buena y yo tan mala persona, mejor llévame a mí. Y hacían estos ejercicios de este estilo, ¿no? Y había momentos también de profunda tristeza, ¿no? Y no había como una intención de enseñarle a estas personas cómo morir, o enseñarle a sus familiares cómo lidiar con eso, sino de aprender, ¿no? De aprender de ellos. Y realmente logran una investigación fantástica y, y muy bonita, que después, por cosas de la vida, se volvió casi una ley, ¿no? Es decir, la gente pasa por esas etapas, ¿no? Entonces te vas a morir y vas a sentir negación, y luego vas a sentir ira, y luego vas a sentir depresión, y luego vas a sentir negociación, y luego vas a sentir aceptación, y todo va a estar muy bonito, ¿no? Ya le han ido agregando etapas a esto, ¿no? Pero el asunto es que originalmente no se trataba de que hubiera etapas, se trataba de investigar cómo era la experiencia. Y lo curioso es que en este investigar cómo era la experiencia, era benéfico para los pacientes, ¿no? Los pacientes se sentían satisfechos de que hubiera gente que se interesaran por su proceso de morir, ¿no? Que se interesaran por cómo lo estaban viviendo, que tomaran nota de lo que les asustaba, de lo que les dolía, de lo que les preocupaba. Ni los seminaristas ni la doctora Kubler-Ross tenían una intención de consolar, ¿no? Tenían una intención de acompañar y de comprender. Y esto se parece mucho a lo que hablaba Carl Rogers en su enfoque centrado en la persona con respecto a las actitudes mínimas necesarias y suficientes para acompañar un proceso de crisis, ¿no? Carl Rogers decía que si una persona que se sentía como integrada, y con integrada o congruente se refiere a una persona que no se está sintiendo demasiado loca,
¿sí? Si una persona que no se está sintiendo demasiado loca se puede sentar frente a otra persona que se está sintiendo loca y se puede sentar con una actitud de tratar de comprender cómo la otra persona vive su locura, con una actitud de apreciar cómo el otro vive su locura sin tener que vivirla de otra forma. Y si podía estar en esta escucha y en esta actitud de congruencia, es decir, de no volverme loco escuchando, si yo podía estar en estas tres actitudes, la otra persona iba a ir encontrando también esta sensación de congruencia, iba a empezar a sentirse también más integradas, iba a sentir menos en crisis por lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacen Elizabeth Kubler-Ross y los seminaristas es lo mismo, es ofrecer esta atención, este aprecio positivo incondicional, esta búsqueda de empatía y esta cosa de no volverse locos con lo que escuchan, ¿no? Como que algunos ejemplos de volverme loco con lo que escucho es que me cuenten, ay, ¿sabes qué? Es que tengo cáncer y me voy a morir. Una manera en que un acompañador no ayudaría tanto sería diciendo, ¡ah! ¿Cómo? No, no. O diciendo, no, a lo mejor sí, si le echan ganas y hay siempre investigaciones nuevas. A veces también se estaría como volviendo un poquito loco, o volviendo un poquito loco, no sería, al menos no sería empático o comprensivo, ¿no? O decir, ay, bueno, al menos ya te vas a ir al cielo, ¿no? Esas cosas que parecen muy, no malas, ¿no? Parecen con la intención de consolar. Lo que hacen, en cierto sentido, es descalificar la experiencia que el paciente o la familia está viviendo en ese momento, ¿no? Lo mismo pasaría con el duelo, ¿no? Con este proceso de haber perdido a alguien, ¿no? Imaginémoslo también como este acompañar el cómo lo están viviendo sin que tengan que invitarle, exigirle a la persona o recomendarle a la persona que pase por ciertas etapas específicas. No hace falta que rápido pase de que lo está negando a que lo está aceptando. Esto es algo que no es así, ¿no? Las personas que hemos tenido alguna pérdida en la vida sabemos que la aceptación llega a veces, pero que la negación también llega a veces 20 años después de la pérdida, ¿no? Algunas personas han perdido a una pareja ni siquiera por muerte, sino porque, no sé, porque lo cambió por otra persona o lo que sea. Y esa persona sigue apareciendo en recuerdos 50 años después, ¿no? Y es como en tratar de entender cómo es esta experiencia, acompañar esta experiencia y que en lugar de dar consuelo o brindemos un espacio seguro para explorar la experiencia tal como se va dando, ¿no? Quizás, Ok. quizás algunos se Y, preguntarán que qué caso tiene, ¿no? O sea, qué beneficio tiene que se le acompañe si no se le va a quitar, ¿no? Y el tema es, pues, ¿por qué tendríamos que pensar en quitarlo? Uh-huh. eh, como animales mamíferos que somos, cuando tenemos pérdidas, lo que nos ayuda a seguir viviendo bien es la presencia cálida y segura de una manada, ¿no? Entonces, un orientador como el que me gustaría que nos formáramos en este entrenamiento, sería eso, sería un representante de esa calma, de esa seguridad, esa presencia cálida, acompañante, segura, que permita al doliente o al muriente o al enfermo a que no, a no sobreestresarse, a no desintegrarse, sino al sentirse cómodo con este acompañar y que eso le permita tener reflexiones más ricas sobre su proceso. ya, a ver, entonces entiendo que el ejercicio de acompañar, la acción de acompañar a una persona que está en un momento cumbre como no es nada más una situación de buena intención, no es una situación de nada más de sentimientos amorosos, de buena fe, sino es todo un proceso en el cual yo también tengo que lidiar
con la propia locura. O sea, me refiero como tengo como acompañante de un proceso así, como terapeuta de un proceso así, como tanatólogo en un proceso así, de aprender cómo lidiar con mi propia finitud, con el propio horror, con el propio dolor, con el dolor del otro, con el dolor de los familiares, porque es mucho y me pega seguramente en mis propios temas. Entonces, esta es una cuestión en la cual es importante aprender herramientas, estrategias, y a lo mejor me imagino que será parte del mismo proyecto, reconocer mis propios finales, los propios finales de mi existencia. Algo así, porque fíjate, esta presencia segura, congruente, calmada, para acompañar a quien sufre, no se consigue fingiendo seriedad o fingiendo frialdad o fingiendo que no me importa, ¿no? Sino se consigue habiendo hecho las paces con, con el dolor de mis propias pérdidas, habiendo hecho las paces con el miedo y la angustia de mi propia muerte, habiendo hecho las paces con la incertidumbre de lo que vendrá después, ¿no? Habiendo hecho las paces con el no puedo resolverlo, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer las paces con todo eso, necesito darme un tiempo. Por eso nosotros hacemos un entrenamiento que dura un año, en el que la verdad es que las habilidades en el sentido teórico las podemos aprender en una tarde, ¿no? Pero la capacidad de quedarse ahí, esa requiere el que hagamos una exploración de nuestra experiencia de estar vivos, de nuestra experiencia de nuestro propio miedo a morir, de nuestra experiencia con nuestras propias pérdidas y con el no saber, ¿no? Fíjate, digamos que un mentor, ¿no? Un mentor es alguien que ha logrado algo y le puede guiar a otras personas a que lo hagan también porque lo ha logrado, ¿sí? Hasta este momento hay, al menos en la historia, hay registrados muy pocos mentores que pudieran decir cómo es morir, descender a los infiernos y resucitar, ¿no? Es algo que no podemos mentorear porque no sabemos cómo es, ¿no? Nosotros todavía estamos lidiando con nuestro miedo a morir. Nosotros todavía estamos con la incertidumbre de qué vendrá en el más allá. Entonces, el tanatólogo no es un mentor, es un acompañador. Y yo creo que cuando cuando el acompañador intenta ser mentor, tiene que inventar ciertas cosas que no son seguras, ¿no? Tiene que inventarse ciertas certezas, como vas a estar bien, o realmente no te vas a morir, vas a ir a otro lugar. No es que no sea cierto, es que no lo sé, ¿no? Es que no sé cómo es la experiencia de otro lugar, aunque tuvieran razón. ¿Cómo va a ser la experiencia? Me voy a acordar de este lugar, los demás se van a acordar de mí, voy a sentir tristeza de no acordarme de mis seres queridos, ¿cómo voy a estar sin ellos? Hay muchas cosas que no sé cómo es el otro lugar, si es que lo hay, ¿no? Y entonces el andarle inventando cuentos sobre cómo será el siguiente lugar, a veces no es tan consolador como esperamos, porque siempre queda la duda, ¿y si no es así? ¿No? O bien, a lo mejor yo estoy compartiendo una creencia o una experiencia desde mi propio contexto y Sí. no tiene nada que ver con la creencia o la experiencia o el contexto del otro. Exacto. O sea, yo puedo tener mi propia fe y puedo estar en paz con mi propia fe y puedo tener una certeza de mi propia fe, pero cuando tengo que imponerle a otra persona mi fe para poderle ayudar, entonces ya no estoy siendo un profesional de la ayuda, estoy siendo un misionero de una fe, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos hacer tanatología sin imponer religión, ¿no? Sin imponer creencias, ¿no? Más bien que nos sentamos a escuchar la creencia del otro, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú piensas que vas a ir a otro lugar?
¿Cómo va a ser ese lugar? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese lugar? ¿Qué te preocupa de ese lugar? ¿Qué te preocupa de no ir a ese lugar? ¿Por qué no habrías de ir a ese lugar? ¿No? Bueno, yo creo que me puede decir alguien, es que yo pienso que reencarnamos, ¿no? Y de todas maneras siento miedo. Y digo, pues, ¿de dónde vendrá ese miedo, no? Pues es que, pues igual, aunque vas a reencarnar, a lo mejor vas a ser otra persona, con otros recuerdos, con otras historias, y eso va a ser un paso desconocido, ¿no? O me voy a volver polvo y me voy a unir con la conciencia universal. ¿Y qué se va a perder? Pues se va a perder todos mis recuerdos, todas mis memorias particulares de estar vivo siendo el hombre o la mujer que soy o el ser que soy, ¿no? Hay muchas cosas que no que no es que, que nuestros usuarios no tengan fe, ¿no? No es que las personas que asisten a no tengan una fe o una creencia, es que es natural que vengan incertidumbres, que vengan miedos, que vengan inquietudes y querérselos quitar con Eso. mucha frecuencia es faltarles al respeto a su proceso. ¿No? Sí, me imagino que a esto es a lo que te refieres cuando dices que va a ser importante incluso este tema es parte de esas locuras, ¿no? Que a lo mejor me van a confrontar con mi propia fe, a lo mejor me van a confrontar con mis propias creencias y entonces no nada más es que yo tenga como habilidades y herramientas para estar en relación con el otro, sino también para lidiar con mi propio proceso en relación con el sucediendo del otro. ¿Es así? Ujú. Bien. Exacto, ¿no? Hay que tener el valor de ser confrontado en nuestras creencias, en nuestras certezas, ¿no? Eh, pod- el poder encontrar riqueza en que la experiencia de enfermedad, de duelo, de muerte del otro atenta contra lo que yo entiendo como verdadero, ¿no? Es decir, puede ser que yo crea con toda certidumbre que mientras alguien tenga una misión en la vida, no van a sacarme de esta tierra, ¿no? Porque soy necesario, porque soy importante, ¿no? Y me encuentro con una persona, estoy trabajando con una persona que ayuda más que yo, que está en el hecho de muerte y está joven. ¿Cómo confronta esa certeza en mí, ¿no? Y yo tengo que tener estabilidad de explorar mis certidumbres y mis incertidumbres y mis confrontaciones y quedarme en el fuego de esa confrontación, quedarme en el reto de que mi conversar con esta otra persona me modifique mi creencia, mi certeza y que mi conversar con el otro también modifique la del otro, pero no con la intención de modificarnos, sino de danzar juntos de tus creencias a mis creencias, de tu experiencia a mi experiencia, de tus miedos a mis miedos, de mis recursos a tus recursos, y en esta danza podamos tener un momento de encuentro, ¿no? Ujú. Okay. Bueno, a ver, ¿por qué, cuál es cuál es qué diferencia, por ejemplo, mi pregunta es esta, ¿qué diferencia hay de esta formación con otras formaciones? Porque cursos de tanatología de pronto aparecen así como muchos, tenemos un bombardeo de formaciones o entrenamientos. ¿Qué características tiene esta formación como profesional en tanatología? Esta que estamos ofreciendo. Sí, no, creo que varias. Primero, está libre de creencias, ¿no? O sea, las personas que participan no tienen que afiliarse a una creencia, ¿no? Ni siquiera a una que es bastante frecuente en el tema de tanatología, que es la logoterapia, ¿no? La mayor cantidad de las personas que se dedican a la tanatología, y lo haremos también nosotros, exploran el trabajo de Víctor Frank del sentido de la vida, ¿no? Entonces, aunque exploraremos el sentido de la vida y de la muerte, no tienes que creer que la vida tiene un sentido, ¿no? Y es muy frecuente que cuando quieres aprender tanatología te digan que tienes que creer en el sentido de la vida, ¿no? Entonces, primero, aquí no hace falta, ¿no? Hace falta que nos lo preguntemos, que lo exploremos, que nos lo cuestionemos, pero no tener la certeza de que la vida tiene un sentido. Tampoco tenemos ninguna base religiosa, entonces no damos un consuelo basado en creencias religiosas, ¿no? Pero tampoco estamos intentando quitarle las creencias a nadie.
¿no? Que eso también pasa frecuentemente en los entrenamientos de tanatología, que tratan de convencer a las personas de que se pueden refugiar en ideas de una vida después de la vida, o que esta es una transformación de una oruga a una mariposa, como después evolucionó la terapia de Elizabeth Kubler-Ross, o el modelo que es como realmente no nos volvemos mariposas hasta que morimos. No tenemos que creer eso, ni sus clientes tienen, ni nuestros pacientes tienen que creer eso. Eso creo que es una de las herramientas importantes, es alternativas importantes, que no hay creencias aquí, ¿no? Sí hay valores, ¿no? El valor de la comprensión, el valor del respeto por la experiencia del otro, la confianza en que el otro tiene una necesidad de mantener sus vínculos sociales hasta el último momento y después en un duelo todavía más, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa que es importante, vamos a pensar más como pensaba como piensa Irving Yalom sobre el trabajo con los duelos, que tiene que ver con tratar de acercarme a cómo vivencia los procesos la persona, con curiosidad, con intención de aprender, con la intención de dejar que el otro enriquezca nuestra experiencia. Y algo que es muy importante para Yalom es que dice que las personas que se están muriendo, lo que quieren es dejar sus historias, ¿no? Porque en una persona que está muriendo, no solo se está muriendo una persona, se está muriendo muchas. Porque hay recuerdos de historias que tienen con el tío tal o con el abuelo tal o con que solo existen en ese cerebro. Entonces, sentarnos a escuchar sus historias es mantener vivas generaciones, ¿no? Conocer esas historias y preguntarles también a la persona que se está muriendo si quiere que la compartamos con otros, o si quisiera compartir esas historias con alguien más, quieren invitar a alguien a la sesión, ¿no? Entonces, mucho de este resguardo de historias, ¿no? Esta invitación también a que cuando hay un duelo, que las personas que quedan vivas, crear las condiciones para que también cuenten sus historias con esa persona, ¿no? Que tengan espacio seguro para compartir las historias, que es como algo muy natural cuando alguien muere, ¿no? Es empezar a contar la historia de cuando pasó esto y cuando pasó aquello y aquello, ¿no? Ese intercambio de historias es muy valioso para esto. Y la otra cosa es que más que enseñarte cómo dar consuelo o más que enseñarte filosofía religiosa sobre cómo es morir, lo que vamos a tratar es de crear condiciones en nuestro grupo de formación, de explorar las creencias que cada uno hemos tenido y los retos que hemos tenido con esas creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he conocido gente que se dedica a la tanatología, que tiene una pérdida y su manera de dar las sesiones la viven como incongruente, ¿no? Es como los terapeutas que trabajan con el tema de la violencia y que luego dicen, yo también soy violento porque estoy dando terapia de esto. Bueno, es como la gente que está en la tanatología, a veces es que yo no le encuentro sentido a la vida después de esta pérdida, ¿no? Y entonces, ¿cómo estoy dando esto? Pues así, ¿no? Poder acompañar la pérdida del sentido, no nada más el sentido. Explorar las etapas. Será como estar como humano, no como el que sabe, No sino como como uno mentor. igual a ti. Sí, no como mentor, sino como un acompañante humano que está lidiando el mismo reto que tú, que es estar en una vida que se va a acabar, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Ya después, si la ciencia y la tecnología nos hacen inmortales, pues esta rama de la terapia perderá sentido. Pero mientras sigamos muriendo, sigue siendo relevante el que nos preguntemos cómo lo vivimos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra ansiedad con el morir y qué consecuencias tiene? Mirar las etapas de las que se hablan en los otros libros y manuales sobre el duelo, no como guías para decirle a la persona por dónde debe de pasar, sino como para
comprender que otras personas han pasado por lugares similares, ¿no? Que también otros se han sentido deprimidos, que también otros se han sentido enojados, que también otros se han sentido desconcertados, que también otros se han sentido en franca crisis y otras personas se han sentido mucho mejor. Y que este proceso no es como aparece en los esquemas, no es un proceso de negación, estoy arriba y luego me hundo hasta la depresión y luego subo a la aceptación. Es un así, es un arriba y abajo, es un ir y venir y que no tengamos que imponerle a nadie cómo vivir algo tan complejo como la muerte de alguien o la propia muerte, ¿no? Es tan complejo ay, hay que dejar que, hay que acompañar en el que sea como tenga que ser, ¿no? Justamente mientras hablabas, yo pensaba un poco como en este tema, ¿no? De no solo darle espacio a la teoría y a lo conversacional, sino también al silencio que se mueve en el absurdo, al dolor, al silencio que se mueve en lo brutal que puede resultar una pérdida, ¿no? Que a lo Sí, mejor, no porque sea yo creo que ningún proceso de muerte es más o menos duro, pero en algunas ocasiones, porque, y lo voy a decir ya entrecomillado y subrayado, el hecho de a veces estar acompañando a un paciente que está en un proceso terminal y que vamos viendo como poco a poco, ¿no? Se va acercando a este desenlace, que es el único desenlace seguro que tenemos realmente en la vida. Es lo único realmente contundentemente cierto que tenemos en la vida. Pero en otras ocasiones la vida se arrebata o se termina de maneras muy, muy brutales, muy dolorosas, muy inesperadas. A veces está lleno de dolor, a veces está lleno de ausencia, por hablar, por ejemplo, de desaparecidos, ¿no? Que en donde el absurdo es el rey, lo que más se manifiesta, y que a veces creo yo que el lenguaje no abarca lo suficiente, no es lo suficientemente amplio para lograr acompañar un momento de esta magnitud. Y creo que un terapeuta, un tanatólogo, un acompañante de estos procesos creo que tiene que tener la habilidad para poderse quedar en el acompañamiento del absurdo que a veces no tiene palabras. sí, sí, acompañar la falta de sentido, la falta de congruencia, la falta de significado, la falta de todo, ¿no? La experiencia en un momento tan traumático, ¿no? Que es tan necesaria en estos momentos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que no ha terminado, aunque la gente y yo, y tú, todos queremos que termine. Claro. Por favor. Pero ha generado muchas muertes súbitas, ¿no? Muchas muertes súbitas e inesperadas que pueden ser traumáticas. Y esta experiencia, la diferencia en gran medida entre que un evento de este estilo sea traumático o no tan traumático me quiero referir a que no deje secuelas de una disfunción para la vida en el futuro, tiene que ver con qué tan buen acompañamiento existe, ¿no? Entonces, creo que es útil que haya más gente interesada en acompañar. Creo que es importante que haya más gente interesada en acompañar. Y creo que es bien importante que entendamos que acompañar no es tener la palabra justa para consolar, que no es tener la palabra justa para darle claridad al otro, que no es tener la palabra justa para curar el malestar, ¿no? Es tener la presencia, Estar. ¿no? Tener la presencia cálida, tierna, intencionadamente comprensiva, de resguardar esos momentos, de resguardar las historias, de estar ahí para que el proceso sea menos solitario, sea más amplio. Yo creo que lo que más agradecen las personas que están viviendo un duelo muy traumático es poder expresar todas sus incongruencias, ¿no?
Como, fíjate, por un lado me da alivio, pero por otro lado me da culpa, y por otro lado me da miedo, y por otro lado me da ternura, y por otro lado me da esperanza, y por otro lado me da pánico, y por otro lado estoy enojadísimo, y por otro lado estoy contentísimo, y que no se topen con un orientador o con un terapeuta que les diga ponte de acuerdo, Claro. ¿no? Claro, claro, porque no, como yo traigo a mis recuerdos, ¿no? Experiencias de clientes que han perdido a sus hijos muy chiquitos, no hay explicación. No hay No, no, explicación. hay, no hay un orden, no hay un significado, ni un significante, ni un... Es algo que el tiempo de alguna manera va a ir ayudando a que se vaya acomodando, a resignificar, o a aprender nada más a vivir con el inmenso dolor que conlleva una pérdida de este tamaño. Claro, ¿no? Porque para algunos encontrarán consuelo en creer que todo pasa para algo, que todo es parte de un plan, pero para otros eso no tendrá sentido porque, no sé, el otro día hablaba con una persona que tuvo una pérdida escandalosa, así terrible, sangrienta, violenta, llena de drama y de sufrimiento. Y, y cuando le dicen, es que todo pasa para algo, dice, caray, todo pasa para algo, significa que esto que le pasó a esta persona en toda esa desgracia es para que yo esté mejor. O sea, y ese no cuenta, o sea, ese fue un peón un peón en el proceso de que tuviera sentido lo mío. Entonces, que a veces estas afirmaciones consuelan y tienen sentido y a lo mejor sí es así, a lo mejor sí hay un plan, ¿no? No lo niego, yo desconozco más allá, ¿no? A lo mejor sí lo hay, pero en ese momento no tiene manera de caber ese plan en la mente de la gente. Cuando no No. tiene manera de que quepa ese plan en la mente de la gente, no le impongamos que lo crea o que piense que con que se lo digamos va a estar mejor, ¿no? Es como vamos a quedarnos en este caos, vamos a quedarnos en este absurdo, vamos a quedarnos en este dolor, vamos a quedarnos en este momento de pérdida de fe, ¿no? Y dejemos que el proceso siga un rumbo y acompañemos con ternura y con cercanía y que ayudemos a que se creen vínculos y ayudemos a que se creen alianzas y relaciones para que poco a poco la persona vaya retomando su lugar en la vida o se deje morir en paz o lo que sea que le tenga que pasar cuando toque, ¿no? Y bueno, también entender que no son magos ni los terapeutas ni los tanatólogos, porque a veces hay un mito así mágico alrededor de la tanatología de que es que le hablas al tanatólogo, habla con la persona y en ese momento se muere todo tranquila y a veces se morirá a medio proceso. A veces estaremos en el plena ira y al día siguiente muere, ¿no? A veces sí quieren terminar un proceso y no lo consiguen. A veces no, a veces terminan un proceso y inmediatamente se mueren. A veces tienen una conversación que les da sentido. A veces sí ven a alguien que hace mucho que no veían y como que se dejaran ir. A veces sí, pero a veces interrumpen la gestalt, ¿no? A veces no cierran el ciclo. Y no pensar que se trata de eso. O sea, a nosotros no nos corresponde decir en qué momento está bien que la gente muera, ¿no? O no nos corresponde decir que nuestras palabras ayudan a la gente a bien morir, o que nuestras palabras le van a quitar el duelo a una persona, o que le van a quitar la depresión a una persona, o que las personas que se quedan como dolientes van a tener una vida feliz gracias a que tuvieron un contacto con una tanatóloga o un tanatólogo. No, 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 nosotros nada más creamos condiciones para que se explore en un mejor estado todo lo que está pasando. Y si creemos que esa exploración de todo lo que está pasando ayuda a integrar, a acomodar, a tomar decisiones, ¿no? Me acordé ahorita de, se me olvidó su nombre, que nos dio en Bien Siendo de Corporal también de España, este,
que hablaba de la respiración y del trabajo Ay, corporal, Dios. que también estuvo con nosotros en teatro, el maestro de teatro de España. Ah, Antonio del Olmo. Antonio del Olmo, sí. Decía que yo le preguntaba, bueno, es que a veces hay situaciones que hay que resolver cuanto antes. ¿Qué caso tiene detenerse a explorarlas y respirar? Y él me dice, es que a veces tenemos el problema aquí y no se ve, no hay. Y a veces detenernos, respirar y explorar hace que el Lo problema aleja se un vea poco. a una perspectiva distinta y esa perspectiva distinta nos permite tomar mejores decisiones y no las acertadas, pero unas que incluyan más recursos, más inteligencia, más... Claro, porque yo pensaba como en este asunto, ¿no? Tenemos un estado, estamos viviendo un estado de crisis en el cual estamos teniendo una pérdida y evidentemente el problema está aquí, frente a mí. No puedo mirar nada más. Está entre mi nariz y mis ojos, ¿no? Directamente ahí. Y a lo mejor este asunto de respirar y empezarlo a poner un poco en perspectiva, alejarme un poco de él, me hace ver otras cosas que también son dolorosas, como a todo lo que me voy a tener que enfrentar ahora que no estás tú quien me acompañaba, ¿no? A Claro. lo mejor volverme adulto, a lo mejor volverme más independiente, a lo mejor quedarme totalmente solo, a lo mejor quedarme con el enorme paquete de criar hijos solo o sola, o quedarme con el hueco enorme de que no va a volver. Y Sí, que eso es, y que mirar eso en sí mismo, mirarlo de manera distanciada, ya es brutal. sí. Y sí, si hay un ser humano allí que esté a mi lado en todo este horror, digo, ¿no? Sí, y que no se vuelva loco, ¿no? Que se pueda quedar conmigo. Igual y se va a asustar también, igual y ese ser humano también va a perder el rumbo ahí, el sentido, pero que establezca ese compromiso de intentar quedarse, de revisar lo que le pasa, ¿no? Pues eso es algo que, De respirar y alejarse. sí, A y lo eso mejor es algo este es el que se... que vamos a proponer muchísimo. Es el buen terapeuta no sé qué tiene más conocimientos sobre las filosofías de la muerte, no sé qué tiene más conocimientos sobre las posibilidades de lo que ocurra después de la muerte, no sé qué tiene más conocimientos sobre los procesos biológicos de la muerte o sobre los estados emocionales de la muerte. El mejor tanatólogo va a ser el que acompañe a alguien, se dé cuenta de qué retos se enfrentó en ese acompañamiento y los lleve a su propia supervisión con otro terapeuta, Así es, ¿no? sí. Entonces, es o a Como grupos que de reflexión. es esto, el tanatólogo va a tener una red que lo sostenga. Sí, y entre más, digas, ¿qué me pasó con esto? ¿Qué sentí con esto? ¿Cómo tendrá más recursos para acompañar a la misma persona o a otra? ¿No? Así es. Es un poco como decir, me está diciendo esto que se me suena tan desesperanzador que no lo creo y pienso que me está queriendo espantar, ¿no? Claro, El tanatólogo puede pensar eso, ¿no? claro, claro. Y entonces puede detenerse a reflexionar sobre eso, como quién me ha querido espantar en la vida, o tengo yo un problema con aceptar esta desesperanza, o como detenerse a hacer esa propia reflexión y esas reflexiones luego las puede compartir padrísimo con este paciente, ¿no? Como, ¿no? Puede ir con ese mismo paciente, decirle, fíjate, estuve hablando con mi terapeuta de esto y cómo me asusta a mí perder la esperanza y puedo entender lo difícil que puede ser para ti porque para mí fue escandaloso. Yo hasta lo viví como violento que tú me dijeras eso, ¿no? Y también eso, y cómo lo viven tus familiares, así justo, lo viven como muy violento. Entonces, el escuchar, el escucharme, el conversar sobre lo que me pasa con lo que escucho, es lo que va haciendo al terapeuta alguien apto para dar esta contención, esta exploración y crear este ambiente, ¿no? Usando Ya, le abre espacio a la experiencia del otro, a la propia experiencia y a la experiencia del otro. tal cual, ¿no? Entonces, eso se trata, eso, como darles estos recursos a las personas para que puedan ser acompañantes reflexivos, transparentes, auténticos y cálidos. Bien. ¿Cómo tienes diseñada la metodología de este programa?
¿Qué días, qué horarios, cuándo empieza? Sí, empieza el próximo mes, en marzo. Es un sábado al mes durante 12 meses. Un Ujú. sábado todo el día prácticamente, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos en San Luis Potosí. Entonces, si viven cerca, pues vénganse. Ya no tenemos tantos lugares. Tenemos una capacidad limitada en tanto tema pandemia y un poco en tanto tema que, no, que queremos dar una muy buena atención. Entonces no queremos aceptar a muchísima gente y ya hay algunas personas inscritas. Entonces es importante que quiera participar se una lo más pronto posible. Es de las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, con una pausa para comer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar algo de teoría, vamos a revisar algo de filosofía ya hecha, pero sobre todo vamos a filosofar juntos. O sea, la intención no es que yo les imponga o que yo les enseñe cómo deben de pensar, sino que tengamos conversaciones sobre qué nos pasa con los temas de muerte, enfermedad y duelo, eh, que usemos diferentes perspectivas para mirarlos, como la perspectiva humanista, la perspectiva existencial de Irving Yalom, la visión de la fenomenología existencial con respecto a esta visión de que somos seres relacionales y que estamos en relación y que cómo vivimos las cosas no es una cuestión puramente subjetiva, sino intersubjetiva. Que haremos estas exploraciones sobre lo que pasaba en los grupos de apoyo para personas con cáncer que lideraba Irving Yalom y qué aprendió de eso, ¿no? También qué se aprendió del libro de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos. Y sobre todo vamos a hacer supervisión, ¿no? Vamos a tener vamos a trabajar con grupos reflexivos para conversar eh, y generar conversación alrededor de la experiencia de cada uno. No nada más eso, también trabajaremos algo de la experiencia en el cuerpo, ¿no? Trabajaremos con la respiración, con el movimiento auténtico, con otras formas de trabajo corporal para ayudar a nuestros formandos a tener una mayor conciencia corporal de lo que les pasa con las cosas y también para que puedan acompañar a otros también desde el lenguaje del cuerpo, del lenguaje de los sentimientos, del lenguaje de la mente y del lenguaje del espíritu. Y ahorita que escucho todo esto y toda esta información y de parte de los temas y de la metodología que se van a llevar a cabo, ¿es necesario que yo sea psicólogo, que yo haya estudiado psicología para poder llevar a cabo esta formación? No, creo que sería ideal también para personas que se encuentran en otras formas de trabajo, como la educación, el trabajo social, eh, profesionales de la salud como enfermería y técnicos de emergencias médicas, médicos, eh, personas que tienen asociaciones civiles, personas que tienen alguna situación en la familia donde están requiriendo que haya un acompañamiento interno, ¿no? Eh, o personas que andan buscando darle sentido a su vida, quizás han terminado una profesión, quizás el nido está vacío y se abre la posibilidad de querer ayudar a otras personas, acompañar a otras personas para formarse, para hacer un acompañamiento que actualmente a lo mejor hacen de manera voluntaria y amorosa, pero que a lo mejor le pueden ofrecer también como un elemento técnico. Entonces, si ya estás ayudando, si ya estás acompañando o quisieras empezar a acompañar, esto pudiera ser bueno para ti. Okay. No es una certificación, ¿cómo decirlo? No es una especialidad, no damos un grado. Entonces es solamente, no solamente, eso ya es mucho, ¿no? Es un proceso de habilitación para el acompañamiento. Es mucho más importante que tener una certificación o tener un grado, ¿no? Aunque sí vamos a dar un certificado, pero me refiero a que el tema no es que te vuelvas eh, profesional de la noche a la mañana de algo, sino que empieces
habilitarte y adquirir una capacidad reflexiva y ética para dar un acompañamiento que sea cuidadoso, respetuoso de las personas que están pasando por momentos tan difíciles. Fíjate, ahorita que estoy escuchando también esto, me quedé como girando también en este asunto de que, bueno, lo vamos a hacer, no necesitamos ser psicólogos para esto, pero estabas hablando de libros, estabas hablando de autores, estabas hablando de epistemologías, vamos a tener tareas, vamos a tener, va a ser mucho el trabajo en un momento dado. ¿Cómo lo tienes planeado? El trabajo de lectura sí existirá, pero el trabajo más importante será el reflexivo, ¿no? El, eh, y no es tanto nada más un clavado hacia adentro, es un clavado a las relaciones, es un clavado que me Así pasa es. con el otro y con sus vidas y con sus muertes y con sus retos y con sus experiencias y con sus diferencias. O sea, realmente les estamos invitando a que habiten el conflicto y el conflicto entre la vida y la muerte, el conflicto entre el yo sé y tú sabes, el conflicto entre yo quiero que te quedes pero tú ya te vas de todas formas, el conflicto entre yo te quería tanto y me dejaste, el conflicto entre vale la pena vivir o no vale la pena vivir, es poder habitar ese conflicto. Entonces sí creo que se requiere cierta vocación y eso me preocupa de pronto porque hay mucha gente que se dedica a la tanatología y me parece que es intolerante a ese tipo de conflictos y lo quiere resolver rápidamente. Entonces sí creo que hay una vocación por entregarse a a la experiencia de estar con los otros, ¿no? Y yo creo que las personas que reciban atención de los que graduemos se van a sentir muy agradecidas. ¿Sí? Van a encontrar algo que difícilmente encontrarán. Ahorita que escucho esto de lo que estás hablando, me pregunto si esto sería el gran diferenciador entre tomar este curso en Centro Re o en cualquier otro lugar. ¿Cuál crees tú que sería el punto diferencial que marca la diferencia, la característica especial que tú le estás poniendo a esta formación? Bueno, yo creo que esto, ¿no? Yo creo que ya lo he venido diciendo como de varias formas, pero es que no estamos aquí para enseñarle a nuestros formandos qué hacer, sino cómo estar en el no saber qué hacer. Cómo estar en la experiencia, cómo estar en lo que viene sucediendo. Y poder amar las cosas tal y como son y no como quisiéramos que fueran. Sin duda, Kierkegaard es uno de los filósofos que más me han afectado en su manera de ver las cosas y el tema que más me ha afectado es el tema de la fe y se me hace muy retador y maravilloso la manera como Kierkegaard entiende la fe como un radical tomar la decisión consciente y reflexionada de que nada de lo que está ocurriendo debió de haber ocurrido de otra forma, ¿no? Esto es lo que tenía que ocurrir. Y entonces, el quedarme ahí con esto es lo que tenía que ocurrir, incluye quedarme ahí con que el otro diga, esto no debería de estar ocurriendo, ¿no? Es como me Sí. puedo quedar aquí con que yo creo que esto es lo que tiene que ocurrir y el otro no. Y quedarnos en ese conflicto, no en una mediación necesariamente, sino como en una diferencia, como quedarme ahí amando que estamos en posiciones radicalmente diferentes. Y amar la diferencia es lo que va, a mi entender, curar la experiencia, hacerla maravillosa para ser recordada, dejarla en el alma como valió la pena tener este momento de encuentro con el otro, aunque se vaya a acabar, ¿no? Que cuando hablas de esto y hablamos de la maravilla en la experiencia, no estamos hablando necesariamente de alegría, de optimismo, estamos hablando como de poder a través de esta experiencia de vida hacerle un espacio desde la conciencia, desde el respeto, desde el cuidado, desde la ternura, desde el profesionalismo, al miedo, a la alegría, a la tristeza, al sinsentido, al dolor, a la rabia, a la alegría de la vida, como poder brindar este espacio. Sí. Pues
bueno, yo reafirmo esta invitación a este entrenamiento presencial, no solamente aquí en San Luis Potosí, sino cualquier persona que quiera venir. Nada más es cuestión de que se comunique. Les dejaremos aquí en los comentarios a dónde pueden contactarnos. Es un entrenamiento presencial en tanatología humanista. Vamos a iniciar el próximo 12 de marzo. Ese es el primer día de clase. Y parte de nuestros objetivos va a ser capacitar a profesionales en brindar contención emocional a familiares y seres queridos que han muerto o están próximos a morir de una forma empática y mínimamente directiva. Cuando hablamos de muerte, hablamos también de morir a ser madre activa cuando los hijos se van, divorcios, pérdidas laborales. La muerte se nos manifiesta en la vida de diferentes formas. Y el acompañamiento tanatológico nos da la capacidad de acompañar esta experiencia de pérdida, esta experiencia de muerte en todas sus facetas. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Para mí es un tema brutal y apasionado y fascinante. Nada, yo estoy contento de saber que ya tenemos personas inscritas, que vamos a empezar ya sin duda el día 12 y que nos vamos a aventar un clavado a la vida, ¿no? Nos vamos a aventar un clavado a la muerte, nos vamos a aventar un clavado a la vida en el momento más intenso de la vida, que es cuando sentimos que podemos perderla, es cuando la vida adquiere un valor más especial, ¿no? Entonces vamos a entrarnos un clavado en la vida y en la búsqueda del sentido de la vida y en el cuestionarnos el sentido de la vida y en el amarnos siendo finitos, siendo seres que acabamos, siendo seres que dudamos, que tememos, que nos angustiamos, que lloramos, que nos enojamos y que a ratos, cuando los astros se alinean, aceptamos nuestro destino. Entonces, eso se trata. Muchas gracias, Carlos. Yo sí estaba muy interesada en que ustedes pudieran escuchar de la voz de Carlos de qué va, qué estamos haciendo, qué estamos queriendo, a dónde queremos llegar y en qué camino es el que nos vamos a dirigir a este conocimiento. Mirma Fuentes comenta, esto llega en el justo momento. Gracias por aquellos que acompañan en este momento tan doloroso. Gente, nos quedan 3 lugares para este programa. No lo dude más. Este es el momento. Ahora que ya sabe de qué va y a dónde vamos, tal vez después de esta información usted ya quede claro cuál es el camino que vamos a seguir para aprender esto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Por ahí tenemos likes de Coco Hernández, Elizabeth Mercado, Mayra Alejandra Gavilara, Claudia Nájera, Alejandra Camarena, Jazz, hola, Aida Ramos, Mirna Fuentes, Marita Leija, María Guadalupe Rodríguez. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Estamos a sus órdenes. En los comentarios voy a dejar el enlace del programa completo, los temas, horarios, días, calendario, y todo esto. En los comentarios lo van a encontrar. Y también voy a dejar en los comentarios el enlace para que ustedes puedan inscribirse directamente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Algo más que te gustaría compartirnos? Nada, un gusto y nos vemos en marzo, los que nos van a acompañar. Y bonita noche y gracias a todos los que nos escucharon. Paz. Gracias. Muy buenas noches.